Hay mucho revuelo aquí en Argentina después de que Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, fuera acusada en una investigación judicial de presunto vínculo con un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. La denuncia surge tras la difusión de audios que mencionan a la hermana de Milei y a su aliado Eduardo Lule Menem en supuestos cobros de coimas. Emiliano Jiménez nos trae el reporte. Siguen las reacciones por el escándalo de los audios atribuidos a quien fuera el director general de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo, un hombre muy cercano al presidente Milei y además su abogado. Esas grabaciones que CNN no ha podido verificar de manera independiente fueron difundidas por el canal de stream Carnaval la semana pasada. Allí Spanuolo revela en una conversación privada una trama de corrupción que involucra a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, al subsecretario de Gestión Institucional Eduardo Menem y mano derecha de Karina, y aparte de la familia Kovaliker, dueña de la droguería suizo-argentina señalada en la denuncia. El esquema consistiría en el pago de sobreprecios a la droguería por la compra de medicamentos para el Estado y el cobro de retornos del 3% que recibiría la Secretaría General de la Presidencia, comandada, como se dijo, por Karina Milei. Aunque todavía no hay imputados, la justicia ya avanza en la investigación y ordenó allanamientos en los que se secuestraron documentos valiosos para la causa, además de celulares y dinero en efectivo. Después de varios días de silencio, el presidente compartió hoy un comunicado de la droguería que expresa su valor por su trabajo y la trayectoria en Argentina y alega además transparencia en su accionar. Karina Milei no ha dicho nada al respecto, pero Eduardo Menem sostuvo que el contenido de los audios es falso. En tanto, Martín Menem, otro hombre cercano a Karina y presidente de la Cámara de Diputados, dijo que pone las manos en el fuego por ella. La familia Kovaliker, dueña de la droguería suiza argentina, agregó a través de su abogado que está preparando la defensa para el caso de una futura imputación. No es la primera vez que el presidente Milei se ve envuelto en casos controversiales que ponen en duda su conducta. Desde febrero se lo investiga en el país y en Estados Unidos por la difusión de la criptomoneda Libra que Milei promocionó, su valor escaló y poco después se derrumbó previa toma de ganancias. Milei se defendió en ese caso y adujo que difundió de buena fe el activo porque creía que estaba destinado a financiar proyectos productivos. Más allá de las causas, lo que pone en duda todo esto es el discurso, el sostenimiento del discurso del presidente acerca de que vino a pelear contra los negocios tradicionales de la política y contra lo que él denomina la casta. Emiliano Jiménez, CNN, Buenos Aires. ¿Terminará este escándalo por salpicar al presidente Javier Milei? Le doy ya la bienvenida a Eduardo Fidanza, sociólogo, director de Poliarquía Consultores, una firma argentina de consultoría enfocada en brindar análisis político y de opinión pública, tanto al sector privado como público. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Comienzo tomando las últimas palabras de mi compañero Emiliano Jiménez, donde él daba cuenta de otros escándalos como el de la criptomoneda Libra. Ahora, este escándalo que está atravesando ahora el gobierno y que involucra básicamente a la hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ¿es el que más caro le puede costar a Milei hasta el momento? ¿Es el que más ha calado en la sociedad? Sí, probablemente sea el que le pueda costar más caro porque además hay un efecto de acumulación. Como bien dice el informe, Javier Milei llegó a la presidencia con una narración donde él venía a terminar con la casta política, es decir, un estrato corrompido que estaba acaparando los privilegios en contra de los intereses de los argentinos. Entonces, primero ocurrió el caso Libra, que tuvo mucha resonancia y que todavía continúa, porque ahora hay la promoción de una investigación en el Congreso, etcétera. Bueno, y ahora se suma este caso a 10 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las elecciones en octubre. De manera que lo que estamos viendo es probablemente que ocurra esto, porque además hay otro factor, que son los medios de comunicación y los periodistas de televisión que tradicionalmente venían apoyando al presidente Milei, ahora han cambiado su posición y hay una cantidad de críticas, tanto en los medios como en las redes, a diferencia de lo que fue el principio del gobierno de Milei, donde sus militantes dominaban las redes sociales y también tenían mucho apoyo en los principales programas políticos de televisión. De modo que esperamos efectivamente que esto lo afecte, aunque no sabemos cuánto lo va a afectar.
Ahora, ¿cómo venía la popularidad del presidente? Porque algunas encuestas, algunos sondeos ya venían marcando una disminución. También es lógico, estamos a punto de cumplir 2 años de gobierno, que, digamos, como decimos aquí en Argentina, en algún momento le comenzasen a entrar las balas, ¿no es cierto? Digamos que ese blindaje que tenía en algún momento iba a comenzar a declinar. Ahora, esto ya venía pasando y con este escándalo se acelera. ¿Cómo ven ustedes la tendencia? No, hay un proceso, efectivamente, de deterioro, pero que yo creo que se ha acelerado este año. Por ejemplo, los datos de poliarquía indicaban para enero un nivel de aprobación de gobierno del 60%, y en la última medición terminada hace unos días, ese nivel de aprobación descendió al 49%. Por primera vez en la serie de los meses que ha gobernado Milei, poliarquía tiene una imagen o una desaprobación del gobierno más alta que la aprobación. También sucedió que su imagen personal también declinó. Pero acá se plantea una cuestión. Tenemos por delante las elecciones. El gobierno pensaba que podía obtener a nivel nacional alrededor del 45% de los votos, y empezamos a estimar que esa cifra no la va a alcanzar y que probablemente su magnitud de caudal electoral esté entre 25 y 40 puntos. Y aquí se plantean dos cuestiones. Una, si el gobierno va a ganar las elecciones, creemos que probablemente lo haga, pero la otra cuestión es cuál va a ser la proporción, la diferencia que va a sacar. Quiero decir, ¿va a ser una victoria contundente o va a ser una victoria ajustada? ¿Por qué lo digo? Porque hoy la comunicación de la campaña del gobierno es: vamos a terminar con el kirchnerismo. Para terminar con el kirchnerismo debería tener, como yo digo, una victoria resonante, y eso es lo que está ahora en cuestión. De manera que hay mucha inquietud en el gobierno, porque además el gobierno, como ha ocurrido con otros gobiernos, enfrenta esta acusación de corrupción, etcétera, y no está como conmocionado, como si hubiera recibido un boxeador un golpe que lo tiene groggy y no ha podido todavía reaccionar con una respuesta creíble, consistente, y que la gente pueda tomar y aceptar. Justamente teniendo en cuenta estas palabras, Eduardo, quería preguntarte, ¿el gobierno sigue, o Milei, La Libertad Avanza, su partido, siguen apuntando al kirchnerismo como todos los males de la Argentina, como un grupo de poder que puede generar muchos disturbios? De hecho, ellos hablan de que todo esto es una operación justo antes de las elecciones. Ahora, ¿cuánto poder tiene el kirchnerismo hoy en día, teniendo en cuenta que la principal líder, Cristina Fernández de Kirchner, está presa, prisión domiciliaria, pero presa y fuera de la contienda política, que el peronismo ha logrado cerrar unas listas de unidad un tanto dudosas y habrá que ver cómo sigue? Digo, el gobierno está tratando de alimentar un fantasma que no es tan grande, porque los que tienen en sus propias filas quizás pueden llegar a ser más complicados para ellos que los externos. Bueno, lo has explicado muy bien. Yo creo que el gobierno está trabajando y tratando de darle cada vez más entidad al miedo a Cristina Kirchner, al miedo al kirchnerismo. No olvidemos que la composición del caudal electoral que lo llevó a Milei a la presidencia se compone de 30% de votantes duros, ¿no es cierto?, que han creído en su figura y están dispuestos a seguirlo más allá de errores o de causa de corrupción o fallas, pero después tiene un 25% que proviene del PRO, ¿no es cierto?, el partido que fundó Macri y que ahora está en el gobierno a través de Patricia Bullrich. Y este 25% no quiere un presidente que insulte y lo va a votar en realidad por el temor al regreso de Cristina Kirchner. Pero bien has dicho que Cristina Kirchner está presa, la imagen de Cristina Kirchner es muy mala, la imagen de su hijo es muy mala, el kirchnerismo no tiene hoy una dirigencia prestigiosa, y bueno, entonces esta sí es la ventaja del gobierno. ¿Qué quiero decir? Enfrenta un hecho de corrupción, hay consecuencias negativas por sufrimiento, por el ajuste, pero el electorado argentino del otro lado no ve nada. Entonces, esa es la base de la confianza que tiene el gobierno. Pero vuelvo a decir, estos
escándalos no son gratuitos, porque además hay un problema que nosotros detectamos haciendo investigación, que es que al gobierno se le atribuye falta de sensibilidad social. Acá tenemos la situación de los jubilados y tenemos ahora que estamos hablando de la discapacidad. Entonces la gente se sensibiliza con los discapacitados, se sensibiliza con los jubilados, y es donde al gobierno le falta, de alguna manera, una gestualidad, una preocupación, una política económica que contenga a estos sectores vulnerables. Veremos a ver qué es lo que pasa. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Veremos cuánto escala este escándalo y dónde termina. La justicia ya está actuando y habrá que ver también qué definiciones hay allí y cómo termina impactando, como vos bien decías. Estamos muy cerca de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral de la Argentina, y luego las elecciones nacionales. Eduardo Fidanza, gracias por haber estado con nosotros.